Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de lo que es el tema del uso o goce temporal de bienes inmuebles, conocido también como arrendamiento. Aquí hago una acotación o una diferenciación respecto a qué es lo que se considera propiamente para efectos contables y para efectos fiscales. Hago esa diferencia respectivamente porque considero que en ocasiones, o la mayoría de las veces, hay ocasiones en las que nos abocamos demasiado o le damos mucha importancia realmente a la parte fiscal, dejando de lado la parte contable, cuando desde el punto de vista de un servidor sería más importante todavía el generar la información contable conforme a normas de información financiera. Y a partir de esta generación de información, pues obviamente la cuestión tanto fiscal, laboral, mercantil, la que ustedes me digan, pudiera salir a partir de la información que se registra contablemente. De ahí que vamos a partir esta parte en el curso propiamente, la primera fase, digamos, la primera parte, hablaremos de cuestiones contables, de acuerdo a normas de información financiera, algunos aspectos incluso que en un momento dado se dejan de lado propiamente al momento de contabilizar, porque, decía yo, le damos más importancia a la parte fiscal. Sin embargo, hay que tomar en cuenta, yo considero, volver a lo esencial, partir de esa esencia de lo que sería el registro contable de esas operaciones que realiza una entidad económica, que afectan esas transacciones internas o externas, que afectan a la entidad, obviamente que puede tener operaciones o transacciones con otras entidades. Esto obviamente debe de obedecer a lo que serían aquellos postulados básicos, y perdón por el comentario, pero quiero partir propiamente desde lo que va a ser los principios básicamente establecidos como tal a partir de lo que sería los postulados básicos, ¿de acuerdo? Entonces por ahí vamos a iniciar. Bueno, vamos a comenzar aquí con una frase, dice: el conocimiento es la única propiedad que no puede perderse. ¿Ok? Entonces hay que valorar ese conocimiento, hay que procurar siempre seguirlo teniendo, porque finalmente es una de las pertenencias que nos vamos a tener siempre como una cuestión propia, y finalmente ese conocimiento es la única pertenencia que no podemos perder. Hablando de bienes inmuebles, pues aquí vamos a ver los tratamientos que pudiéramos tener, específicamente considerando la parte de lo que sería un arrendamiento, que dicho sea de paso, creo que es un tema que se aborda poco, lo damos, muchas veces las damos las cuestiones por sentadas. Considero que, bueno, pues finalmente, ¿sabes qué? Pues tengo un arrendamiento, estoy ocupando cierto lugar, o incluso algunas figuras que también abordaremos, y los invitamos a todos ustedes, amigos, que nos pudieran hacer esas aportaciones, compartir esas experiencias que tienen ustedes en sus empresas, con sus clientes, en los despachos. Incluso del mismo despacho, cómo es que estamos ocupando la oficina, la nave industrial de nuestros clientes, las oficinas corporativas. Realmente existe el contrato de arrendamiento. Hay figuras que también van ahí aparejadas en una situación del día a día en la que decimos, oye, pues de entrada yo no tengo el pago de un arrendamiento, pero tampoco tengo sustentado la propiedad, evidentemente no de un inmueble, pero la posesión como tal, pues se da nada más a manera de, mira, consideramos que es un contrato de comodato, no existe como tal el contrato, sin embargo, ocupamos las oficinas, ocupamos el espacio porque es normalmente de una parte relacionada, de uno de los socios, de uno de los dueños, o venía de una empresa anterior y finalmente está a nombre de ellos, sin embargo, no se está registrando de manera contable en primer lugar, no se registra ninguna situación a partir de ello. Pero sí le estamos dando efectos fiscales a todos los gastos por mantenimiento y conservación del inmueble. Ok, de acuerdo. Digamos que en la práctica y en los hechos pudiéramos considerar como una práctica correcta, digamos hasta cierto punto, el hecho de que yo pudiera estar haciendo este tipo de gastos de mantenimiento, conservación, pero debemos de partir de lo esencial, decía, y el hecho de partir de ahí les diría yo, desde mi punto de vista, y creo que muchos de ustedes van a coincidir conmigo,
en el sentido de que a partir de que tengamos los contratos propiamente que avalen o que sustenten las operaciones que tiene una empresa, precisamente para darle ese sustento, ese antecedente, esas bases, esos cimientos a la materialidad tan llevada y traído el concepto últimamente, pero que finalmente debemos de tener como una cuestión básica, esencial, y evidentemente la elaboración de un contrato de arrendamiento, de usufructo, de una cuestión que pudiéramos tener como perdón, me desvío un poquito aquí con esto, el comodato, pues obviamente tendríamos que considerar que estuviera sustentado, no obstante que alguna de esas figuras pudiera bastar el hecho de que se pudieran considerar de manera verbal. Pero decimos, si ya de antemano sabemos que la autoridad hoy por hoy requiere cuestiones básicas de materialidad, pues obviamente la postura es documéntalo y además hazlo a través de un abogado especialista en un derecho corporativo, cuestiones fiscales, que realmente sustenten y den ese elemento de base para cuando venga la autoridad y me diga, a ver, ¿por qué estás haciendo determinada tal o cual deducción? ¿Cómo estás sustentando propiamente tal o cual operación de esas transacciones que realiza la entidad? ¿De acuerdo? Entonces vamos a partir de este temario, la propuesta es de esta forma, a partir de lo que van a ser las normas de información financiera, precisamente para dar ese sustento y ese peso a lo que debe de tener en la parte contable, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de lo que es la NIF D5, la NIF de información, normas de información financiera, arrendamiento D5. Ahí lo que vamos a ver también son aquellos antecedentes. Hay que recordar propiamente que a partir de 2019 hubo unas modificaciones precisamente a esta norma de información financiera, básicamente considerando algunos factores actuales. ¿Por qué? Sabemos de antemano, pensando en personas morales, por ejemplo, que es lo más común, que arrendan espacios ya sea para poner en una plaza comercial, en un local específico, algún negocio, ya sea de venta de bienes, la prestación de algún servicio, restaurantes, agencias de viaje, agencias, no sé, algunas tiendas de ropa, de todo tipo de comercio. Hoy por hoy esas cadenas comerciales y las plazas comerciales, pues obviamente se ven en la necesidad de poder rentar un inmueble, que obviamente esto permite también como beneficio el hecho de no tener que hacer erogaciones importantes o cuantiosas para poder adquirir algún espacio que propiamente lo ocupamos para lo que sería la venta propiamente o el ofrecimiento de los productos o los servicios que nosotros ofertamos. Obviamente esto se ha venido generalizando y creo que cada vez más lo vemos, sobre todo en las ciudades del país, en las que pues no acaban de terminar una plaza comercial cuando ya están construyendo otra más cercana y dice uno, bueno, estas situaciones se van dando de manera recurrente y obviamente esto con el fin de poder hacer esos arrendamientos de plazas comerciales y veremos la postura, obviamente hablando de normas de información financiera para aquellas entidades que tienen la obligación de emitir esos estados financieros para la toma de decisiones de sus usuarios, tanto internos como externos. Destacaremos la parte de lo que son las normas. Para las personas morales, algunas personas físicas también les aplicaría en el caso propiamente de que tengan que ofrecer esa información financiera, desde luego. ¿Ok? Sin embargo, diríamos, siguiendo también con la tendencia que traemos ahorita de algunos programas o algunos cursos ya que hemos dado anteriormente, partiendo de lo que son hace 2 meses, lo que fue los ingresos de las personas físicas, viéndolo de una manera general. Hace un mes hablamos de lo que son los ingresos de las personas físicas, específicamente de lo que son ingresos por servicios y prestación de servicios y actividad empresarial. Ahora vamos a abordar también en la parte de las personas físicas los ingresos que pueden tener por arrendamiento. Entonces, vamos a llevar la parte del curso respecto a lo que van a ser las personas morales que pudieran tener, de acuerdo a normas de información financiera, y aquellas personas físicas que les aplicara, cuáles son esas normas que debemos de considerar precisamente para poder contabilizar y poder presentar información financiera de manera correcta hacia los usuarios de la información. Y vamos a ver también a partir de las NIFs cuál sería el elemento principal de que se tengan que
cuantificar, contabilizar, reflejar, registrar esas operaciones, no obstante, incluso cuando no hubiera habido un flujo de efectivo. Y más aún todavía cuando se daría, aún todavía no teniendo, en el caso de un CFDI, que estamos muy casados, decía yo al principio, con la parte de la cuestión fiscal, pero no hay que dejar de lado la parte contable, que es sumamente importante, y diría yo, precisamente es la base de donde tendríamos que partir para cualquier elemento de información financiera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a abordarlo de esta manera. Si me permiten, vamos a ver la NIF de 5, algunas generalidades, ya pasando la cuestión fiscal, ingresos acumulables, deducciones autorizadas, deducción opcional, requisitos de las deducciones, incluso diríamos por ahí, oye, y voy poniendo sobre la mesa este tipo de datos para que también ustedes me vayan diciendo, oye, pues yo tengo el caso específico de situaciones que tengo en la empresa y uno de los socios pues sí tiene el ingreso por arrendamiento, no tenemos contrato, de vez en cuando le pagamos la renta solamente cuando hay flujo de efectivo, o de plano no lo tenemos y lo tenemos documentado con un contrato de comodato, alguno de usufructo, cuál sería la diferencia, y en todo caso, ¿qué podría yo hacer? Porque prácticamente de esto ya llevo yo años teniendo la misma práctica. En un momento dado, ¿qué sería lo recomendable? Desde luego acercarse con un experto, un abogado corporativo, desde el punto de vista contable, fiscal, yo diría, y lo vamos a comentar, pues esas situaciones se tendrían que estar reflejando si hay un arrendamiento, independientemente de que no se pague. Desde aquí voy a partir de una situación de que la contabilidad y la parte fiscal llevan ritmos diferentes. No necesariamente estamos hablando de que vayan exactamente al mismo ritmo. La parte contable debe de registrar las operaciones, las transacciones en el momento en que ocurran, y ahorita lo vamos a ver en específico, postulados básicos para tener esas bases bien definidas, y entonces sí, partiendo de lo que es la contabilidad, llevar a cabo los efectos fiscales a que haya lugar. Los invitamos de antemano a que nos puedan exponer, compartir esas experiencias, inquietudes que tengan ustedes en la vida real, y pues para que precisamente podamos nutrir un poco más con sus experiencias algunos ejemplos que, créanme, que en la parte de lo que es ya la asesoría, la cuestión de repente que se acercan con nosotros y nos dicen, oye, yo tengo un caso, un tema muy particular, y nada más por poner ahí también sobre la mesa situaciones que se llegan a dar, dicen, oye, pues fíjate que resulta que tenemos temas específicos respecto a que uno de los socios que era el dueño del inmueble, pues falleció ahorita por situaciones de COVID, no teníamos documentado absolutamente nada, resulta que sus acciones las tenían 50% él, 50% otro socio, tenemos un relajo, pero además cómo se van derivando situaciones posteriores a partir de que desde un origen se pudieron haber remediado si hubiéramos tenido ese orden, esa prevención y sobre todo esa cuestión de cuidado y atención a las normas. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente nos van a poder compartir ustedes algunos casos muy claros, específicos, incluso unos que vamos a tener que llevar paso por paso y a través del tiempo, pero que finalmente se pueden remediar en un momento dado, ¿ok? Vamos a ver esos requisitos de las deducciones, pagos provisionales, en el caso de que tuviéramos tanto pagos provisionales como personas físicas y tenemos ingresos de arrendamiento hasta cierta cantidad de sumas elevadas al mes, pudiéramos tener el caso de la posibilidad de presentar declaraciones trimestrales en lugar de las mensuales, precisamente para considerar una carga administrativa menor, ¿de acuerdo? También vamos a ver la parte de lo que pegaría en las situaciones de IVA, que es muy importante, porque ahí vamos a definir, digamos, en principio, 3 casos, 3 posturas, 3 supuestos, en los que pudiera yo ser, en el caso persona física, decir, bueno, yo tengo el arrendamiento, el uso goce temporal de un bien, que se utiliza para casa-habitación, ¿de acuerdo? Ok, si es casa-habitación únicamente que rento yo el inmueble, pues obviamente estaría exento del pago del IVA, ¿de acuerdo? Pero si sabemos, aunque suene redundante y yo sé que ustedes ya lo conocen, sí quiero ir haciendo esas diferencias, esas limitaciones o acotaciones precisamente para poder saber en qué supuesto me puedo yo ubicar y a partir de eso qué tipo de combinaciones pudiera yo tener, sobre todo hablando de IVA y otros menesteres que veremos también para efectos de impuestos sobre la renta. Ejemplo, en el IVA, pues si yo también tengo, por ejemplo, ¿no? Decir, estoy rentando una casa habitación, pero es amueblada. Ah, bueno, mira, ya no
aplica que está exenta, ya aplicaría el pago de IVA precisamente por ese arrendamiento. Otra combinación, oye, ¿qué pasa si yo en un momento dado tengo la parte de lo que sería, para efectos de IVA, el arrendamiento de una casa habitación sin amueblar, otra amueblada y además también rento un local o un local comercial, una oficina, que obviamente estos últimos dos ya diríamos sí causan el impuesto sobre el IVA, ya causan el IVA al 16%. Listo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, también si yo arrendando un bien, resulta que una porción de la casa habitación en la que yo vivo, resulta que también la estoy rentando? ¿Qué efectos tendría, por ejemplo, en el caso de las deducciones a que tengo yo derecho? Bueno, pues ahí también debemos de considerar el determinar una proporción respecto a lo que yo estoy habitando y solamente proporcionalmente deducir la parte del gasto que represente la parte que sí estoy arrendando. Y también otra cosa, oye Octavio, por ejemplo, ¿qué tipo de deducciones puedo realizar? Lo veremos puntualmente. Realmente capítulo tercero realmente es muy chiquito hablando de lo que son las personas físicas. Sin embargo, pues obviamente hay que ser muy puntuales respecto a qué tipo de deducciones en el momento de acumulación de los ingresos, que en un momento dado, qué opciones tengo, por ejemplo, de deducibilidad, que he de decir de antemano que este régimen de arrendamiento es prácticamente de los regímenes más caros que hay para personas físicas, ya que pues prácticamente si nos observamos como tal qué tipo de gastos puedo realizar, la realidad es de que no están ligados o al menos no están en proporción de lo que sería el ingreso contra el gasto. No hay una proporción específica o que dependa o que específicamente dependa del nivel de ingreso que yo tenga, el gasto que yo realice. Porque, por ejemplo, diríamos, en el caso de un inmueble, ¿cuántas veces le puedo yo realizar un mantenimiento? Vamos a pensar no digamos una cirugía mayor de que tuviera que, no sé, modificar ahí una cuestión estructural. Creo que si el inmueble está bien fincado, bien cimentado, pues no es necesario, ¿verdad? Sin embargo, a lo mejor cuando yo pudiera darle un mantenimiento ya un poquito mayor al respecto de a lo mejor botar la pintura, hacer algunos resanes, pintarlo completo, impermeabilizar, etcétera. No son cuestiones que realmente se estén dando de manera continua, por lo tanto no tengo tanta deducción mensual, pero el ingreso sí se mantiene regularmente fijo. Entonces decimos, oye, para eso precisamente hay una opción, es una determinación de la base a partir de las deducciones opcionales, en el que yo puedo como tal optar precisamente porque el ingreso que yo tenga, el total de mis ingresos por arrendamiento, pues les aplique un 35% de deducción y pagar sobre esa base. Por eso es que es un impuesto, un régimen, perdón, en el que el impuesto sobre la renta es regularmente de los más altos. Pero también vamos a ver algunas figuras, algunas situaciones que pudiéramos tener como alternativas precisamente en pro de lo que serían nuestros clientes, nuestras empresas, nuestros socios. Esas alternativas, por ejemplo, podríamos hablar de el caso de ejemplo, decir, ¿qué pasa si yo entro en una copropiedad? ¿Cuáles serían los efectos contables y fiscales que yo debería de acatar o de tener precisamente para considerar los ingresos por arrendamiento en caso de una copropiedad? Esos efectos que tienen me benefician, me perjudican de alguna manera, tengo algunas limitaciones, y terminamos el comentario también para decir, oye, y en esa copropiedad, ¿qué pasa con el reciclo? Este nuevo régimen simplificado de confianza a partir de 2022 aplica también para el caso, por ejemplo, de la actividad empresarial, para el caso del arrendamiento, ¿lo puedo realizar? ¿Me conviene? Todo esto es lo que vamos a abordar, también con algunos pequeños casos muy prácticos, sencillos, pero que también creo yo que es algo de lo que debemos de considerar siempre para tomar alguna decisión respecto en qué régimen, qué figura, qué atributos fiscales puedo yo tener, y a partir de ello proponer o sugerir a alguno de mis clientes, primero, que se reconozcan ese tipo de operaciones. Y segundo, el esquema o la figura dentro del marco de ley más conveniente, disminuyendo el impacto de la carga fiscal. Y para eso les diría, vamos a ver algunos ejemplos. Uno de ellos, por decir algo, sería, a ver, ¿cuánto tengo yo de impuesto
si me voy por el régimen general a un nivel de ingreso de 50,000 pesos. Me da tanto de impuesto pensando en el supuesto de que me van a hacer incluso una retención de parte de una persona moral, porque me va a arrendar el local comercial o la oficina o el inmueble, me lo va a arrendar la persona moral. Ok, listo. Eso es lo que me da a mí como persona física el pago del impuesto. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa si yo opto por la deducción, precisamente deducción opcional del 35% sobre mis ingresos? Mira, la diferencia es de tanto. A ese nivel de ingresos tu diferencia es de tanto. Listo. Ok. Ahora, ¿y qué pasa si lo hiciera yo por una copropiedad? Hay ocasiones también que los clientes nos dicen, oye, tengo dinero para invertir, pero dime, ¿qué me conviene? Pretendo hacer tal cosa. Y lo vamos a ver en un ejemplo respecto a que mi cliente tiene dinero para invertir, dice no lo quiero tener en el banco porque francamente si acaba siendo un error el tenerlo, no genera nada, le pega la inflación, perdemos poder adquisitivo y lo más conveniente sería mejor invertirlo. No tenemos una idea de en qué invertirlo, un bien raíz siempre será una buena opción de inversión. Pero a lo mejor dices, oye, y si no arriesgas todo el capital que tienes, si no lo inviertes como tal, no tanto como arriesgar, sino básicamente no lo desembolsas y lo haces a través con tus hermanos, con tus cuñados, no sé, con tu compadre, haces una copropiedad y empiezas a hacer esa compra y vemos el efecto si lo pretendes rentar. Aquí está la corrida y siempre hay que tener esos números, esos datos a través de lo que va a ser un ejemplo práctico. Con el caso real, viéndolo en los pesos, el impacto entre una opción y otra y el beneficio que se puede generar. ¿De acuerdo? Entonces decíamos, esta parte la vamos a ver también, la del IVA, las obligaciones que tienen los contribuyentes, aquellas otras figuras que pudieran suceder, como es el caso de la copropiedad, el comodato, el usufructo, y también aquellas obligaciones que tenemos frente a la ley, precisamente PIORPI, que es aquella vulgarmente llamada o comúnmente llamada la ley antilavado. ¿Por qué es importante? Porque finalmente de esto es como vamos a nutrir las operaciones, las vamos a robustecer y sobre todo en la parte contable y fiscal vamos a considerar esos beneficios, vamos a darle ingreso también a nuestros socios que quizá por ahí no lo estamos reflejando en la parte de lo que sería la contabilidad. ¿Ok? Aquí vamos a ver con unas preguntitas que nos están mandando no, ya, listo, nada más estaba aquí probando el ingeniero, listo. Entonces, vamos a dar inicio formalmente, diríamos, a ver, en el caso de las generalidades para efectos fiscales, y ahorita vamos a estar peloteando o conectando con la parte de las obligaciones, tanto fiscales como la parte de acatar los principios, bueno, los postulados básicos de las normas de información financiera, que dicho sea de paso, la mayoría, no los manejamos, la mayoría, nos abocamos siempre a la parte fiscal, con que tengamos nuestro papel de trabajo, nuestro CFDI, nuestro estado de cuenta bancario así cruzadito, sin problema, y ya los financieros que se presenten como sea. Finalmente esa situación yo creo que es importante empezarla a retomar, empezarla a generar, porque también nos puede vestir mucho el trabajo como contadores ante nuestros clientes y evidentemente puede generar esa confianza de cuál es la situación real financiera, de rentabilidad, de prospecciones del negocio a futuro y dar esa confianza, digamos, que tenemos en el negocio, tanto para los socios como para las personas terceras que usan la información. En cuanto a disposiciones generales, diríamos, el artículo 90 de ISR me establece que están obligados al pago del impuesto sobre la renta las personas físicas residentes en México que obtienen ingresos en efectivo, en bienes, devengados, en crédito, en servicios o de cualquier otro tipo, ¿de acuerdo? Obviamente esto también me lo menciona el artículo 1 para lo que son las personas morales, me establece que todos los residentes en México pues pagarán precisamente el impuesto, determinarán el impuesto por la totalidad de los ingresos que reciban, incluso los provenientes del extranjero. Obviamente ahí entran términos de lo que es ya la residencia y hablando obviamente de lo que sería el arrendamiento, pues también una parte de lo que conforma la residencia para lo que son las personas
personas físicas, pues obviamente es el centro de intereses vitales. ¿Qué depende de este centro de intereses vitales? Pues de dónde obtenga yo el más del 50% de mis ingresos, y en el caso de las personas morales se considera residente cuando tenga como tal la residencia fiscal, el asiento principal de su administración, donde se ejerce la administración, el control, la dirección, para efectos de las personas morales, ¿de acuerdo? Entonces, decimos, en el caso de las físicas, vamos a estar obligados al pago del impuesto por los ingresos que obtengamos en México, pero esto es importante, fíjense. Cuando los tengamos los ingresos en efectivo, digamos que esa parte es la más natural, la más normal, la más común, en bienes, devengados, en crédito, en servicios o cualquier otro tipo, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente esto tiene que cuadrar con una situación de legalidad, porque si decimos, es que simplemente si yo tengo el ingreso tal cual, yo lo debo de declarar. No, a ver, hay que ubicar precisamente el supuesto en el que encuadre la hipótesis de lo que establece la ley, para cuando yo caiga en esa hipótesis, mi ingreso lo cuadro, si es que sí cae en esa hipótesis el hecho generador y el hecho imponible, entonces yo digo, sí me toca pagar. Y en el caso del arrendamiento diríamos, pues sí, evidentemente tengo que pagar porque está identificado como aquel ingreso que yo obtenga por la prestación de un bien, el uso o goce temporal de un bien inmueble, y en este caso pues ya podría ser una oficina, una casa habitación, una nave industrial, y también debemos de delimitarlo muy bien, puesto que no confundir a lo mejor con una cuestión de prestación de servicios de hospedaje, que ya también ahí tenemos la cuestión esta de que sabemos por una cuestión ahí meramente explicativa, como un Airbnb, por ejemplo, ¿no? O los hoteles, esos prestan un servicio de hospedaje y nada tiene que ver con un servicio de prestación de servicios de arrendamiento como tal, ¿ok? ¿Cuándo surge la obligación tributaria? Obviamente las contribuciones se causan, y esto me lo establece el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran, ¿de acuerdo? La obligación en materia fiscal constituye un vínculo material o formal de carácter económico entre la persona física o moral y el Estado, ¿de acuerdo? Como tal diríamos, oye, ¿y esto a colación de qué, a razón de qué comentamos el hecho del momento de la causación? Pues obviamente porque sabemos que, hablando de lo que es arrendamiento, en ocasiones nos damos cuenta, y hay una estadística incluso interesante respecto a lo que es la evasión fiscal que se llega a dar a través de lo que es el arrendamiento, que propiamente no se declara, ¿ok? Y eso es algo importante, créanme, porque el hecho de que tengamos una estadística más o menos de que el 74% de los bienes inmuebles que se arrendan no se declaran. Y dice uno, oye, pues pareciera que, nosotros tenemos incluso clientes en la oficina que hemos ido metiendo en cintura poco a poco, tratando de concientizarlos, y obviamente hoy utilizando la figura de este nuevo régimen del reciclo, que la verdad es que al ofrecer tasas mínimas de pago de impuestos, e incluso traigo una comparativa ahí respecto a cuánto es lo que me costaría un arrendamiento en el régimen general, tomando deducciones autorizadas, aplicando deducciones comprobadas, o yéndome por la opción de lo que serían las deducciones del 35% de deducción, o también llevármelo al reciclo. ¿Cuál sería la diferencia entre cada uno de esos supuestos? Con el ánimo de que, precisamente, uno, de que este contribuyente o este cliente declare la totalidad de esos ingresos que aquí se están encuadrando en la hipótesis que la ley establece. Estás realizando la prestación del uso o goce temporal de un bien inmueble, estás arrendando un inmueble, Doc, pues de una vez vamos a declararlo. Oye, ¿y del pasado qué haría, no? ¿Qué sería la situación? Oye, pues podríamos corregirte en un momento dado en un régimen general. ¿Quieres arriesgarte a que pase el tiempo en un momento dado y que al paso del tiempo vaya de alguna manera prescribiendo esa obligación que tenías para con la autoridad, o caducar en un momento dado el derecho que la autoridad tiene para ejercer alguna acción de comprobación? Si quieres arriesgarte, adelante, pero de entrada te diría,
vamos reconociendo, al menos de aquí en adelante, esos ingresos, que ahí también entraríamos en una situación muy importante, queridos amigos, porque diríamos, a ver, vamos a pensar que de la noche a la mañana ya llega a cada uno de sus despachos o el socio de la empresa para lo que ustedes prestan sus servicios, les dice, oye, fíjate que estuve escuchando por ahí en las noticias, en redes sociales, escuchaba que hoy por hoy, con este nuevo régimen simplificado, es importante y es más fácil el hecho de que yo pudiera declarar ese ingreso. Porque la verdad es que pues de repente ocupo ese ingreso para el pago de alguna tarjeta, para el pago de alguna colegiatura, pero no cae a mi cuenta bancaria y de repente tienen la idea los socios de que simplemente mientras no toque propiamente su cuenta bancaria, la que está a su nombre, en el caso de la que donde le pagan los dividendos, donde le pagan quizá un sueldo, etcétera, dicen, pues mira, yo soy muy abusado y normalmente le pido